1:30 de la tarde, momento de continuar revisando los hechos que son noticia en el mundo ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos con los titulares. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo en rueda de prensa que se contactó con el actual mandatario Luis Arce para iniciar la transición ordenada del poder. Además, aseguró que está conversando con países vecinos para restablecer el flujo de combustibles a la nación andina. Benjamin Netanyahu se reunió con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir novedades en la región. Esto tras los bombardeos del domingo sobre la Franja de Gaza, en los que decenas de personas perdieron la vida. Según Netanyahu, lanzaron 153 toneladas de bombas. Como un robo de película y una vergüenza para Francia, fue calificado el hurto a joyas reales en el Museo del Louvre. Las autoridades buscan a los responsables, mientras que los turistas se quedaron con sus boletos de entrada, ya que el recinto permanecerá cerrado. Justamente en contexto analizamos ese robo en el Museo del Louvre, que se suma a una lista de otros hurtos en el mismo recinto y en otros espacios culturales en los últimos meses. Con nuestro compañero Patricio Peralta revisaremos otros históricos robos y cómo el arte se relaciona con el mundo criminal. Comenzamos hablando del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, que se pronunció en rueda de prensa. El senador de centro derecha dijo que habló con Luis Arce para iniciar la transición de poder. Pidió unidad en la Asamblea Nacional, donde ningún partido tiene mayoría, y dijo que negocia con países vecinos para restablecer el flujo de combustibles. Hablé con el presidente Arce. Hemos coordinado de que tanto el Ministerio de la Presidencia junto al Ministerio de Exteriores serían los responsables para poder generar una transición con nuestros equipos. Hemos extendido la mano para todas las fuerzas políticas en el Parlamento, porque creo que el mandato del pueblo boliviano no es la confrontación, no es la violencia en las calles, sino todo lo contrario, retomar la institucionalidad perdida. Y en ello la Asamblea Nacional tiene un rol fundamental. Tras más de 20 años, Bolivia dejará de estar en manos del Movimiento al Socialismo, el reconocido partido de la izquierda. El país está sumido en una crisis económica y esto opina la ciudadanía tras el triunfo de Rodrigo Paz. Un cambio que se hizo realidad. Rodrigo Paz se impuso al establishment conservador, encabezado por Tuto Quiroga en el balotaje. Una segunda vuelta que sirvió para confirmar que el movimiento al socialismo, en el poder durante 20 años y eliminado en agosto de la contienda, deberá desalojar el Palacio Presidencial muy pronto. Que no sea como antes. Tenemos esa esperanza de que sea todo bien esta vez, que no estamos sufriendo como anteriormente. Sufrimiento debido a una escasez de combustible y de divisas en el país que ahogan las finanzas o una inflación que vacía la canasta familiar. Dentro de toda esta historia tenemos un nuevo presidente. Muchos de los bolivianos estamos esperanzados en que la economía de Bolivia vuelva a lo que era antes. Muchos achacan la victoria a la fórmula vicepresidencial. Edman Lara es para muchos un ingrediente indispensable para el cambio que señalan. Ojalá pues con Lara, Bolivia, que se levante arriba. No queremos sufrir, no queremos de baja. Unos resultados finales que se conocerán durante la semana, pero que no cambiarán el ganador, que se impuso con un resultado parcial del 54% de los votos. Rodrigo Paz tomará posesión el día 8 de noviembre. Vamos a México porque la cifra de muertos tras una ola de lluvias que generó inundaciones ascendió a 76. El gobierno confirmó que 27 personas permanecen desaparecidas. El desastre, que se originó hace 2 semanas tras varios días de precipitaciones, mantiene además incomunicadas a 119 localidades del centro y el este del país. Más de 12.700 militares del Ejército y la Marina están desplegados en los estados afectados por el desastre.
Cambiamos de tema, vamos a Medio Oriente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió este lunes con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Según la oficina del primer ministro, el encuentro giró en torno a novedades en la región. Esto tras la jornada del domingo en la que, según Netanyahu, lanzaron 153 toneladas de bombas sobre la franja de Gaza y los ataques israelíes se cobraron la vida de decenas de gazatíes. ראינו אתמול את החמאס מפר בבוטות את הסכם הפסקת האש. Ayer vimos a Hamás violar flagrantemente el acuerdo de alto el fuego. Para nuestra tristeza, 2 combatientes cayeron durante la tregua. El sargento primero Itai Yavetz, que su memoria sea bendita, y el mayor Yaniv Kula, que su memoria sea bendita. Hamás sintió inmediatamente el peso de nuestro brazo. Lo atacamos con 153 toneladas de bombas. 153 טון פצצות. Entre tanto, el brazo armado de Hamás entregó el cuerpo de otro rehén a la Cruz Roja. Las brigadas Al-Qassam dijeron que los restos de quien calificaron como prisionero de la ocupación fueron exhumados ayer. Ya el domingo, en medio de la escalada de bombardeos israelíes, el grupo islamista había anunciado esa recuperación del cuerpo de uno de los rehenes. Hasta el momento no han indicado a quién pertenecen estos restos y con esta entrega 16 cuerpos quedan en poder de Hamás. Durante la guerra en Siria, Líbano acogió a cerca de 1,5 millones de refugiados de ese país. Algunos de ellos están regresando a territorio sirio. Nuestro equipo de France 24 estuvo presente durante este proceso y se encontró con varias familias que se mostraron emocionadas pero también asustadas de lo que encontrarán en su tierra natal. Esta es la historia. Son apenas las 6 de la mañana en Trípoli. En la Feria Internacional Rashid Karameh, Fatuma espera su turno para pasar al control de seguridad. Forma parte de los refugiados sirios que se disponen a regresar a su país por primera vez desde el inicio del conflicto en 2011. Hemos vivido en el Líbano en buenas condiciones, gracias a Dios, pero vivir en su propio país es sin duda mejor y uno se siente mejor. Tengo muchas ganas de volver a ver mi casa y mi pueblo. 168 familias forman parte de este convoy de retornos voluntarios organizado por el gobierno libanés, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Hamad vive en Líbano desde 2013 y esta mañana sus hijos van a conocer por primera vez el país de sus padres. Mis hijos están muy felices de ir a su país, que no conocen. Al final es nuestro país. Están contentos porque van a inscribirse en la escuela y podrán hacer muchas cosas. Tienen muchos sueños. Los equipos de ACNUR circulan entre las familias, anotan los nombres, distribuyen los últimos formularios, pero su trabajo no termina aquí. Cuando los refugiados sirios regresan de Líbano a Siria, alertamos a nuestros equipos del otro lado de la frontera. Ellos harán el seguimiento con estos refugiados para evaluar sus necesidades, asegurarse de que su reintegración sea fluida y para mantenerse en contacto con ellos. Estos autobuses de la ACNUR están a punto de salir de Trípoli con dirección a la frontera norte de Líbano. Para estas familias sirias es el fin del exilio y el comienzo de un nuevo viaje, un viaje hacia lo desconocido con la esperanza, a pesar de todo, de un nuevo comienzo. En Hong Kong, las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido en el aeropuerto internacional, donde un avión de carga se salió de la pista, colisionando con un vehículo de patrullaje, y ambos acabaron en el mar. El accidente se saldó con 2 fallecidos. Llegaba de Dubái y acabó en el agua, llevándose por delante un vehículo aeroportuario. Un Boeing de carga se salió de la pista en la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Hong Kong, movimiento que resultó fatal, sobre todo para el personal de tierra. Esta mañana a las 3:53, un avión de carga procedente de Dubái con destino a Hong Kong y con 4 tripulantes a bordo se salió de la pista tras aterrizar en la pista norte, atravesó una valle y se hundió en el océano. Desgraciadamente, en este momento se encontraba allí un coche patrulla de seguridad del aeropuerto. El avión chocó contra el coche patrulla y lo empujó al mar. Los bomberos que llegaron a la escena se encontraron con un artefacto destrozado y un pequeño milagro. Encontramos un avión partido en 2 partes en el lugar del accidente, flotando en el mar, y 4 de sus tripulantes abrieron la puerta del avión a la espera de ser rescatados.
Los buzos encontraron el vehículo en el océano 40 minutos después de que comenzara la búsqueda y rescataron a 2 personas. Fallo técnico, error humano o condición operacional imprevista. Mientras se investigan las causas del suceso, las autoridades se limitaron a confesar que el vehículo se encontraba en una zona de patrullaje autorizada. Este martes, el expresidente francés Nicolas Sarkozy será trasladado a la prisión de la Santé, donde comenzará a cumplir su condena de 5 años, tras ser declarado culpable de intentar recaudar fondos para su campaña electoral en Libia en 2007. Una decisión que ha desatado un debate político y jurídico. Al mismo tiempo, el martes, a petición de sus hijos, se realizará una manifestación en París. El domingo, el ex jefe de Estado de 70 años declaró a un periódico francés que no teme ir a la cárcel. Tenemos los detalles. El martes se convertirá en el recluso más famoso de Francia. Pero Nicolas Sarkozy sigue mostrándose tan desafiante como siempre. Declaró a un periódico dominical francés que no teme ir a la cárcel y añadió que no pide ningún privilegio especial. Su hijo Louis llamó a sus seguidores a demostrar su apoyo frente a la casa de Sarkozy en París, antes de que éste se dirija a la cárcel el martes por la mañana. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, adelantó que visitará a Sarkozy en la cárcel. Estamos ultimando los preparativos para garantizar que el encarcelamiento de Nicolas Sarkozy y su estancia en la prisión de la Santé garanticen su total seguridad. La prisión de la Santé ha albergado anteriormente a personalidades destacadas como Bernard Tapie, el antiguo propietario del club de fútbol Olympique de Marsella, condenado por corrupción, y el sospechoso de genocidio en Ruanda, Félicien Kabuga. A Sarkozy le espera una celda de 10 metros cuadrados, alejada de los demás presos por razones de seguridad, con contacto limitado y 1 hora de paseo al día. Las puertas tienen una llave en el centro y un cerrojo en la parte superior e inferior que solo se cierran por la noche y hacen un ruido que nunca olvidarás. Y es muy difícil estar solo contigo mismo. No estamos acostumbrados a eso. Nadie está acostumbrado a no poder abrir su puerta. Es la tercera vez que Nicolas Sarkozy está condenado por delitos relacionados con fraude. El exmandatario francés afirmó que planea pasar su tiempo entre rejas escribiendo un libro. Sin embargo, también está apelando su condena y un tribunal tiene 2 meses para decidir. Continúa la persecución en Francia 24 horas después de que un grupo de ladrones irrumpiera en el Museo del Louvre de París a plena luz del día y robara 8 joyas de valor incalculable. El hurto ha reavivado el debate sobre la laxitud de la seguridad en los museos. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, dijo que el robo da una mala imagen de Francia al mundo. Aquí los detalles. Investigación en pleno apogeo tras el robo en el emblemático Louvre de París. El ministro de Justicia francés afirma que el enorme fallo de seguridad en el museo más visitado del mundo empaña la imagen de Francia. Lo que seguro es que hemos fallado, ya que alguien ha podido aparcar una grúa, subir a ella en pocos minutos para robar joyas de valor incalculable y dar una imagen terrible de Francia. Las autoridades afirman que un equipo de 60 investigadores trabaja en la teoría de que el robo fue planeado y ejecutado por un grupo del crimen organizado. Añaden que han destinado importantes recursos para localizar a los autores, mientras el presidente Macron expresó su confianza en que serán encontrados. Según los expertos en seguridad, el Louvre habría contado con sistemas para señalar que se estaba produciendo un robo. En un museo como el Louvre, romper una ventana normalmente debería activar una alarma. Eso significa que se habría activado una alarma para un supervisor del equipo de seguridad y se habría sabido exactamente dónde estaba ocurriendo para poder reaccionar. Un robo de 7 minutos para unos ladrones que, vestidos como obreros de la construcción, se llevaron 8 piezas de joyería napoleónica de valor incalculable. En enero, el presidente anunció un plan de renovación y modernización del Louvre que busca mejorar la seguridad, después de que el 15% de su equipo fuera despedido en la última década. El museo permanece hoy cerrado, mientras continúan las pesquisas. Vamos a continuar con En Contexto. Hoy vamos a hablar de uno de los robos más impactantes de los últimos años y es el que ocurrió ayer en el Museo del Louvre en París. Para ampliar todos los detalles me acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, buenas tardes. ¿Qué tal, Valentina? Buenas tardes. Pues vamos a hablar de, en principio, cuáles fueron las joyas que se robaron los delincuentes. Así es. Justamente estas son algunas de las joyas que se robaron del museo más famoso de París. Fueron 8 objetos robados, entre ellos el collar de María Luisa, un par de pendientes, una tiara
que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, varias joyas que fueron usadas por la reina María Emilia, esposa del rey Luis Felipe I, así como la corona de María Amelia. Bueno, y también las autoridades hablaron de una corona que se cayó y que pues se les había caído durante la huida, pues es esta de aquí. La corona de la emperatriz Eugenia es la que se les había caído durante su fuga y que está bajo análisis para conocer cuál es su estado, si está afectada o no. Bueno, ¿cómo pasó todo esto? No es la primera vez que utilizan una grúa para robar arte en un museo. Ya les diré y les contaré más adelante otros ejemplos, pero en este caso 7 minutos les tomó a 4 sujetos para entrar con una grúa para subir al primer piso, acceder a la Galería Apolo a través de un balcón cercano al río Sena. Rompieron la ventana y entraron. Amenazaron a los guardias que evacuaron el local y pues robaron todos estos objetos que les mostraba. Expertos dicen que estas piezas podrían venderse por separado porque la pieza íntegra es muy difícil, pero sí pueden fundir el oro, la plata o romper los diamantes, todas estas piedras preciosas y pues venderlas por separado. Sin embargo, sí llama la atención la cantidad que se estaría perdiendo. Claro, no van a aceptar la pieza como tal, pero al destruir las piezas ya pierden este valor histórico del que han hablado las autoridades francesas. Totalmente. Bueno, Patricio, pero hablemos de otros robos icónicos que ha habido en la historia. Así es, el Louvre ha enfrentado otros robos y nos vamos a enfocar primero en estos de aquí porque las autoridades lo que pues alertaban era que existe en este momento una ola de robos a estos centros culturales. Y pues el más conocido en Louvre fue en 1911 cuando se robaron la Mona Lisa. Vincenzo Peruggia era un trabajador del museo y decidió llevarse la obra debajo de su abrigo, así, tan fácilmente. Estuvo desaparecida por más de 2 años y fue recuperada el 10 de diciembre de 1913. Muchas personas iban a Louvre únicamente a ver el espacio vacío de esta pieza. Bueno, Peruggia finalmente le entregó la pintura a un anticuario de Florencia y por esta entrega se dieron cuenta las autoridades y pudieron capturarlo. Fue condenado a 1 año y 15 días de cárcel, apenas que luego se redujeron a 7 meses y 9 días de prisión. Y por este robo, pues precisamente la Mona Lisa captó la atención internacional que hoy tiene. Pasamos a otro, que es el Camino de Sèvres. Es la pintura de Camille Corot que fue robada en 1998 del Louvre. Hasta ahora la obra no ha sido recuperada. Pero el Louvre también fue depósito de obras robadas en la época de Napoleón. Por ejemplo, España recuperó cientos de lienzos que hoy se exponen en el Museo del Prado. Tras el robo del Louvre, la ministra de Cultura dijo que son varios los casos de robos en museos en Francia, como les contaba. Se refiere al caso ocurrido en el Museo Adrien Dubouche de Limoges en septiembre pasado. Robaron 3 piezas de porcelana china valoradas en 11 millones de dólares. En este caso, también entraron por una de las ventanas. Una semana después, los ladrones irrumpieron en el Museo Nacional de Historia Natural de París y se llevaron muestras de oro nativo valoradas en $700,000. El año anterior, en 2024, también hubo robos en los museos, como el de Cognac-Jay, que se robaron 7 objetos de gran valor histórico y patrimonial. 5 de ellos fueron recuperados hace unos días, pero el resto sigue todavía en investigación. En octubre del año anterior también robaron en 2 ocasiones el Museo Jacques Chirac. Se llevaron joyas, relojes valorados en más de $1 millón. El robo ocurrió 2 días después del primero, es decir, el tema de la seguridad ha sido bastante preocupante en estos últimos días en estos centros. Sin duda llama la atención que después de tantos hechos de este tipo, pues no haya cambiado este tipo de seguridad, estos sistemas que hay hasta el momento, Patricio. Pero entonces finalmente hablemos de esa relación del arte y el crimen organizado. Así es. Antes de eso, justamente, vamos con estos robos en otros museos, no necesariamente en París, sino también ya a nivel internacional, como el robo al Museo Isabel Stewart Gardner de Boston, que ocurrió el 18 de marzo de 1990, un caso que aún no se resuelve. 2 hombres disfrazados de policía de Boston entraron al museo alegando que acudían a una llamada, ataron a los guardias y pasaron 81 minutos robando 13 obras de arte, incluyendo obras maestras de Rembrandt, Vermeer, Degas y Manet. También están en este museo también están las obras, pues los puestos vacíos, ¿no? En 1969 la Natividad del pintor Michelangelo Caravaggio fue robada del altar del oratorio de San Lorenzo, esto en Palermo. Hasta ahora tampoco ha sido recuperado y varios creen que aún lo tiene la mafia italiana. Es este cuadro que vemos aquí. Hace unos años se conoció que hubo un intento de devolverlo y como
si fuera una víctima de secuestro, pues cortaron un pedazo de lienzo y lo enviaron a un cura con el que estaban negociando la devolución de esta obra. Esto lo reveló el medio The Guardian. Pero la negociación no prosperó y aún no se desconoce cuál es su paradero. Pero se ha colocado una copia en el altar donde estaba esta obra. Obra famosa, El Grito, de Munch, tiene varias versiones. Una de ellas fue robada el 12 de febrero de 1994. Un robo sorprendente que duró 50 segundos, que quedó grabado en video por la cámara de seguridad. 2 ladrones subieron en una escalera, rompieron una ventana similar a lo ocurrido justamente en Louvre y salieron con la pintura valorada en al menos 55 millones de dólares. Esto ocurrió en Oslo cuando se celebraban los Juegos Olímpicos de Invierno y pues los ladrones dejaron una nota que decía: gracias por la falta de seguridad. Para agosto de 2004, otra versión del Grito y la Madonna de Munch desaparecieron en plena luz del día. También en Oslo, 3 encapuchados armados robaron los cuadros, obligaron al personal y a los visitantes a tirarse al piso. Esto fue un poco más violento que el resto de robos y pues a finales de 2006 las obras las encontraron gracias a la colaboración de uno de los implicados que pues buscó reducir su condena y delató y contó todo lo que había pasado. Finalmente vamos con la obra más robada, La Adoración del Cordero Místico. Este retablo políptico de los hermanos Van Eyck ha sido denunciado como robado en 7 ocasiones. La obra de 1432 fue saqueada por las tropas de Napoleón en 1794 y lo expusieron en Louvre. En 1816, 6 tablas se vendieron en circunstancias extrañas que luego fueron recuperadas. Para 1942, Hitler también se llevó la obra por capricho y pues ellos lo escondieron en una mina de sal donde fue rescatado posteriormente. Uno de los tableros, porque es una composición muy grande, aún sigue desaparecido y fue reemplazado por una copia. Como estos, hay decenas de robos más en todo el mundo. Entonces, Patricio, cerremos hablando justamente de lo que le decía antes, esa relación del arte y el crimen organizado. Así es, justamente el vínculo entre arte y el crimen ha estado presente por el exorbitante precio de las obras de arte, también el secretismo que hay en la venta, porque pues los que roban y las venden ganan millones de dólares, o por el contrario se pueden lavar millones de dólares de actividades ilícitas. En América Latina, por ejemplo, Inside Crime informó que para 2023 la Sociedad de Activos Especiales de Colombia, encargada de administrar los bienes incautados, tenía un inventario de más de 1,000 obras de arte. En Guatemala, en 2021, las autoridades incautaron más de 120 de obras de arte de propiedad de Eric Archila, exministro de Energía y Minas durante el gobierno de Otto Pérez Molina, acusado de asociación ilícita y lavado de activos. Autoridades brasileñas decomisaron más de 200 obras de arte, algunas de ellas de autoría de los artistas españoles Joan Miró y Salvador Dalí, que habían presuntamente sido utilizadas para lavar dinero en el marco del famoso caso Lava Jato, uno de los esquemas de corrupción más grandes de la historia de Brasil, mientras que el FBI también desde Estados Unidos creó un departamento específico para el tema de arte y desde su creación de este departamento en 2004 ha recuperado más de 20,000 artículos valorados en millones de dólares. Pues Patricio, usted muchas gracias por toda esta ampliación, por ponernos en contexto en un tema tan interesante. Así es, ya nos vemos, Valentina, muchas gracias. A ustedes gracias por su sintonía, breve pausa y volvemos.